Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 90 de Fútbol para Crecer en este sábado 29 de mayo 2021, donde te contaremos lo que nadie te contó acerca de esta final espectacular que acaban de disputar en Portugal el Manchester City del señor Guardiola frente al Chelsea del señor Tuchel. Vamos a hacer cortos, breves y muy, pero muy respetuosos en cualquier comentario que podamos hacer acerca de esta final espectacular que vimos, con un despliegue físico, con una movilidad en todo el campo de juego durante todo el partido, con tenencia de balón por parte de uno de los equipos, que fue el del City precisamente, donde esa tenencia no quiere decir de que sea el dominador del partido, en un partido donde la táctica siempre es importante y creemos que acá, habiendo tanta figura rutilante dentro del campo de juego, entendemos por lo que vimos que está lo mejor del fútbol mundial a nivel clubes. Y un conocido me decía hace un rato, después de un mundial es lo mejor. Y yo le dije, mirá, difiero de lo que me acabas de decir. ¿Por qué? Porque un partido de cualquier mundial se da de una manera en la cual está el mejor de ese país. Pero acá, en estos dos equipos, están casi en todos los puestos los mejores del mundo. O sea, el nivel es superlativo, el nivel de juego, el nivel físico, el nivel táctica que viene desde el banco. Tuchel es un técnico no inteligente, inteligentísimo. Lo peor que pudo haber hecho, lo dijimos en uno de los programas, fue el PSG darle de baja el contrato que tenía con el alemán, después de haber perdido la final frente al Bayern Múnich, que para aquel que vio esa final, a ver, no lo ganó porque no le tocó ganarlo, porque tuvo Mbappé dos mano a mano, que cualquiera de esas era gol, y el campeón del mundo, el campeón de la Champions League era el año pasado, en vez del Bayern, era el PSG. Y todo el periodismo estaría hablando de otra cosa, o hubiera hablado de otra cosa. Entonces, despedir a un entrenador porque no se le da un resultado, nos parece muy básico, muy de atender los intereses de la prensa, del hincha. Y si se tiene conocimiento verdadero del juego y se puede identificar cuando una persona es un gran entrenador y cuando es compatible con ese plantel que tiene a cargo, a cuando no, bueno, yo creo que hay muchísimos entrenadores que no tendrían que estar cesados en sus clubes, en su trabajo, en su labor, porque, a ver, es el mundo del revés. Echar a un entrenador porque perdió una final de la Champions es una locura. Bueno, ese tipo de locuras en el mundo del fútbol son muy habitual. Por eso decimos, ahora estábamos escuchando de que a Guardiola lo estaban matando. O sea, les vamos a dar nuestro parecer. El mejor equipo del mundo hoy para nosotros es el Manchester City del señor Guardiola, por una cantidad de razones. No es casualidad que haya ganado la Premier por 12 puntos de diferencia frente al segundo. No es casualidad. Eso se gana con equipo, con táctica, con sapienza y con un fútbol bastante revolucionario que ha tenido a partir de este año el Manchester City. Que ese fútbol sea revolucionario no quiere decir de que sea infalible. Y no quiere decir de que estemos en un todo de acuerdo. O sea, sí reconozco de que a mi modo de ver, el juego del City, el equipo Manchester City, hoy es el mejor equipo del mundo. ¿Le tocó perder? Sí, le tocó perder. Pero vamos a disociar una cosa de la otra. ¿Por qué decimos esto? Porque también hay ciertas cuestiones en las cuales se dice, este City juega sin 9, se puede jugar sin 9,
si 9 es el centro, en el centro del área, el centro forward, sin 9, es decir, juego sin, entre comillas, el hombre gol del equipo, o por lo menos que fija a los centrales para que otros puedan hacer los goles. Y yo creo que es bastante profundo el tema y bueno, no nos alcanzaría el tiempo para poder desarrollarlo. Necesitamos horas. Podemos estar hablando horas al respecto. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Ojo cuando se dice se puede jugar sin 9. Sí, lógico que se puede jugar sin 9. Cualquier equipo podría jugar sin 9. Ahora, todo tiene que ver con el rival que tenemos enfrente. Entonces, yo creo que lo más inteligente es adaptar la táctica de acuerdo al rival que enfrentemos. No se puede tener una única táctica en la cual son todos todocampistas. O sea, acá se vio a las claras en este partido también que, por ejemplo, el marcador lateral, derecho o izquierdo, era más punta que marcador lateral o derecho. El lateral derecho o izquierdo. O sea, primero sos defensor. Ese concepto creemos que es básico. Es decir, sí, el 4 es 4, primero está para defender. Después que se modifique, se ponga, se crezca en la táctica y pueda pasar y tenga el relevo correspondiente y se convierta en media punta o se convierta en lateral, está todo fantástico. Pero primero tiene que ser marcador lateral, independientemente del lado que juegue. Lo mismo pasa con los centrales. Está bárbaro esto de soltar a los centrales, que terminen siendo 9, que pierden la referencia de marca a los contrarios. Está todo bárbaro. Ahora, primero sos central. Primero tenés que defender. Fíjense en la jugada de gol en el minuto 43 del primer tiempo. Fue un golazo de Havertz. Havertz es un cerebro, un jugador con inteligencia superlativa, que integra la selección alemana, que con el otro entrenador, con el señor Lampard, jugaba intermitente, algunos partidos sí, otros no los ponía, lo ponía un tiempo y lo sacaba. Son esos jugadores que, tienen que estar en la cancha. No hizo ningún gol en toda la Champions. Metió el gol de las finales que le dio el título. O sea, son esos jugadores que cualquier entrenador inteligente los identifica y lo quiere tener adentro de la cancha. ¿Por qué? Porque le va a hacer ganar partidos, aunque no meta el gol. Pero bueno, para eso tiene que estar adentro de la cancha ese jugador. Y acá marcamos una gran diferencia entre lo que era el anterior entrenador del Chelsea y el actual. En 124 días, el alemán Tuchel hizo un cambio de 180 grados en el equipo, con los mismos jugadores. ¿Por qué gana el Chelsea la Champions League? Porque tiene el plantel más largo en calidad de jugadores que cualquier otro equipo. O sea, ustedes miran el banco del Chelsea y son todos cracks, son todos estrellas en cualquier equipo. Los jugadores que estaban dentro del campo de juego, todo figura. Al City le pasa algo parecido, pero no modificó su táctica para jugar este partido. Mientras que el Chelsea se adaptó al rival que tenía enfrente, al rival que iba a enfrentar. Y ahí es donde creemos que ganó la pulseada una vez más Tuchel, porque ya había, en los últimos 2 enfrentamientos entre el City y el Chelsea, que fue en los últimos 30 días, uno por FA Cup le gana en semifinal el Chelsea al City, y por la Premier, está bien que ese partido puso suplentes, el City y demás, también le gana 1-0. Tuchel adapta el equipo a la táctica que tiene que desarrollar para poder vencer a su oponente. Grandes figuras en este equipo. Habrán observado cómo le tapó los 2 puntas. Los 2 hombres que iban por afuera fueron totalmente bloqueados por parte de los defensas del Chelsea. El equipo, si bien presentaba tres centrales, después tenía los 2 marcadores laterales que estaban
formando la línea de 3, o sea, línea de 3 como con los centrales, o línea de 5 cuando le tocaba defender. Y defendían bien apretados en 20 metros. Entonces, el Chelsea, ¿qué es lo que hizo? Como decía un viejo entrenador campeón del mundo, las finales no se juegan, se ganan. Y el Chelsea salió a ganarla la final. El City también, por supuesto. Pero el diente apretado se lo vimos al Chelsea, a los jugadores del Chelsea. Iban a todas, iban a por todas. Bueno, habrán visto lo que fueron los choques físicos con jugadores lesionados a partir de esos choques. Claro ejemplo el de Bruyne. Y bueno, y así son las finales. Las finales hay que jugarlas, más allá de lo táctico. Hay que disputarlas, hay que querer ganarlas. Y es a diente apretado, muy apretado. No alcanza con decir jugué bien. Se pudo haber jugado no tan bien y ganado. Acá el Chelsea jugó muy bien tácticamente, muy bien físicamente, con un Kanté superlativo para nosotros, el jugador del partido. Para los que no sabían, Kanté, su papá era basurero y él ayudaba a su papá en la recolección de residuos. A ver, ¿por qué decimos o mencionamos esto? Porque nosotros sabemos que los recolectores de residuos, muchos de ellos son deportistas, que el mundo no los conoce o que no llegan a triunfar en la elite del deporte. Muchísimos de ellos son boxeadores. Y a partir del trabajo que tienen en la recolección de residuos, hacen a su vez la otra parte del entrenamiento que necesitan, que por cuestiones económicas no les da para hacer una cosa que es la deportiva y vivir de ella. Entonces complementan su acción en el trabajo, la parte física, con el deporte. Y son grandes boxeadores, o en este caso, bueno, después se hizo profesional. Kanté, ya sabemos la historia, campeón del mundo, bueno, jugador de recontranivel. Hoy tenemos que decir que es el mejor medio centro del mundo. N'Golo Kanté, francés, jugador de la selección, campeón del mundo con Francia. Un placer verlo jugar hoy. No cometió ninguna falta. Hay que sacarse el sombrero. Chapeau para usted, N'Golo Kanté. También tenemos que destacar a Timo Werner. Timo Werner, otro jugador de selección, de la selección alemana, que con el otro entrenador lo ponían contra la raya. O sea, un jugador que en la selección alemana juega detrás del 9 o de 9, que juega libre en todo el frente de ataque, con el otro entrenador del Chelsea, con el señor Lampard, jugaba contra la raya. Entonces, muchachos, a ver, uno tiene que hacer la táctica de acuerdo a los jugadores que tiene. Después, si uno se encapricha en que cree de que una determinada posición de un jugador es mejor porque el entrenador lo dice, no. Hay que ver la posición natural y ayudar a ese jugador a que tenga un mejor y mayor desarrollo en otras posiciones. Timo Werner, bueno, tuvo 2 jugadas de gol en el primer tiempo, no se le dio, pero otro jugador que hizo diferencia, con Mount, con Havertz, con Kanté, la verdad. Los centrales, James, el lateral, o sea, jugador de selección inglesa. ¿Qué podemos decir? Cuando se lesiona, que este es otro dato, cuando se lesiona el brasileño, el central que jugó la final del año pasado para el PSG, ahí tenemos otro caso. Thiago Silva, decíamos, cuando se lesiona, entra Christensen. Otro jugador terrible, central de selección, de la selección inglesa. Thiago Silva tuvo la desgracia de lesionarse, pero venía haciendo un primer tiempo superlativo, un tiempista, un jugador de 36 años que tiene toda la experiencia. El año pasado, la final con el PSG, se fue, ¿a dónde fue? Al Chelsea.
Cuando a principio de la Premier League de este año dijimos el Chelsea era candidato al título, no nos equivocábamos. Lo que pasa es que el conductor de esa Ferrari no era conductor para esa Ferrari, era un conductor para un turismo carretera, salvando las diferencias y con todo respeto. No estaba a la altura de este equipo el señor Lampard. Thiago Silva lo hemos visto salir en el entretiempo porque erró un pase. O sea, errar un pase lo habíamos dicho, lo puede errar cualquiera. Lo importante no es errar el pase o no errar el pase. Lo importante es ver lo que sucede. Es un juego donde obviamente el error es parte del juego. Pero hay que ver lo que le da ese jugador al equipo. Le dio a partir en estos 124 días con la presencia en el banco del alemán Tuchel, le dio solidez defensiva al Chelsea. Esa solidez que le estaba faltando. Entonces, a ver, no es casualidad. Thiago Silva, jugador de selección brasileña, terrible jugador. No tenemos más nada que decir. Creemos que la final la ganó el mejor. Habíamos anticipado, tenemos el honor de haber hecho un programa dedicado a quién será el campeón de la Champions League. Lo habíamos hecho en cuartos de final. Todos los resultados pueden ir al programa, constatarlo. Todos los resultados que dimos o que anticipamos que iban a suceder, sucedieron. La final inglesa sucedió, el campeón Chelsea sucedió. Podría haber ganado el City, sí, podría haber ganado porque es fútbol. Pero en la cancha el partido lo ganó el Chelsea, más allá del resultado. Tácticamente lo ganó el Chelsea. Se impuso condiciones. Le dijo, toma la pelota, pero yo voy a jugar a lo que tengo, a los jugadores que tengo y a como quiero yo. O sea, y el Chelsea jugó como quería jugar el Chelsea. Y le salió bárbaro. Y ganó el partido y dominó el partido desde lo estratégico. Así que una felicidad enorme por el Chelsea, por ver el fútbol de una manera que lo podemos sostener con los resultados, como sostienen todos los resultados a cada técnico de cada equipo del mundo. O sea, si no gana partido, lo echan. Bueno, nosotros si no invocamos uno no haríamos este programa. Hacemos este programa porque entendemos que sabemos y que conocemos, estudiamos, analizamos, vemos y decimos. Después podemos estar hablando horas de esto. Siempre hay cantidad de opiniones, todas atendibles, todo bárbaro. Pero a las pruebas y a los números nos remitimos. Felicidad, campeón, los Blue. Nosotros nos vemos en nuestro próximo programa, que probablemente sea en breve, haciendo un análisis de toda la campaña del Leeds. Nada más por el día de hoy. Nos hemos comido una picada de nuestros amigos de Artillano, que estuvo bárbara viendo el partido. Con la cerveza Coleman estaba bárbara. La verdad, disfrutamos realmente viendo al mejor fútbol del mundo. El fútbol inglés en la final de la Champions League con un Chelsea campeón. Nos vemos. Gracias. Si les gustó el programa, denos like. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @Ferrofo.